Volvemos al sur del país. Finalmente, 7 de las 34 personas que viajaban en la embarcación que naufragó en la costa de Osorno fallecieron en ese accidente. El exceso de pasajeros, según las primeras indagatorias, habría sido la causa que desencadenó esta tragedia. Es la oscuridad de la noche y el sonido del mar que rodeaban la tragedia. Aquí ya llegó el helicóptero, pero todavía no pasa nada y quedan, no sé, como 5 o 6 pacientes por rescatar en las piedras. La ayuda llegaba después que oscurecía. El naufragio de 34 personas se dio antes que el sol cayera, a las 19:15 horas de este domingo, aquí, entre Caleta Cóndor y a 4 millas de Bahía Mansa, al frente de la Galería Maicolpué, en la región de Los Lagos, desde donde llamaban desesperados a bomberos antes que la embarcación se hundiera. ¿Cuál es su emergencia? Estamos aquí, estamos en el mar. ¿En qué? ¿Dónde es esto específicamente? Estamos en el mar. ¿En el mar? En el mar. Le voy a dar mis coordenadas. Estamos en emergencia. Tenemos 2 botes apoyando. Se ve gente en la roca con chalecos salvavidas. La nave no se ve. Decenas de pescadores, voluntarios, rescatistas y bomberos salían a la búsqueda de una barcaza como esta, que promociona en YouTube un supuesto operador turístico de la zona y que recorre la ruta marítima donde se produjo la tragedia. Una familia de 21 integrantes eran los primeros pasajeros que la abordaron, pero el patrón de la embarcación hizo paradas en el camino. Más personas subieron, superando la capacidad de la lancha. En un poquito de puerto más allá pasó a buscar más gente, no lo sé exactamente cuánta gente subió. Tenía tanto de agua así. Y puso a uno de los tripulantes a manejar. ¿Y qué hizo? Iba para allá. No, le dijo. Para el otro lado. Ya, y siguió botando agua y al ratito, cuando se volvió a meter para allá, vino una ola. Esa embarcación se hundió demasiado rápido. Sentí que estuve ahí, no sé, 5 minutos. Lo cuentan afortunadamente 2 de los 27 sobrevivientes de la tragedia y que nadaron hasta los roqueríos de donde fueron rescatados junto a 8 menores de edad. 7 personas lamentablemente no corrieron con la misma suerte. 2 hombres y 5 mujeres perdieron la vida. 2 de ellas fueron encontradas al interior de la embarcación a más de 30 metros de profundidad y otra pereció después del rescate en un cesfán de la comuna. No todos tenían chalecos salvavidas, confirman así los sobrevivientes, quienes cuestionan la versión de la Armada. Esta nave contaba con un zarpe autorizado, o sea, tenía las condiciones de seguridad para poder zarpar. Todo el resto de las materias del por qué se hundió la embarcación, cuáles son las causas, es parte de una investigación que está en desarrollo y se va a desarrollar. Yo soy sobreviviente. El capitán que andaba ahí nunca dijo, mira, estas cuestiones que están aquí son los botes que tú vas a abrirlo y con eso te puedes salvar. Nunca. Pero eso es parte justamente... Nunca, pues yo estaba ahí. El capitán de la lancha, él, un hombre de 35 años del que por orden del tribunal no se puede mostrar su rostro ni mencionar su nombre y que espera ser posiblemente formalizado por cuasi delito de homicidio en los próximos días. En la audiencia donde se amplió su detención, la Fiscalía expuso que, contrario a lo que dice la Armada, el piloto no tenía ni permiso de zarpe ni documentación que lo autorizara a navegar, lo que se suma al exceso de pasajeros en la lancha, la hipótesis principal de la Fiscalía respecto del origen de la tragedia. Nos empezamos a encontrar con algunas cosas. Por ejemplo, traía pasajeros que no debía traer por su capacidad. Además de ello, también traía una persona que debía haber venido con una tripulación, obviamente con otra persona que también tuviera las capacidades y facultades que tenía él, y tampoco venía con esto. Y por lo tanto, si traía personas que no estaban consideradas dentro de la capacidad de la embarcación, tampoco traía los elementos de seguridad para que estas personas se protegieran. Naufragio del que se debe lamentar la trágica muerte de 7 personas y que dejaría ver además falencias en las fiscalizaciones de supuestos operadores turísticos y sus lanchas. La Fiscalía no descarta reflotar la nave para hacer otras pericias que pueden terminar inculpando aún más al capitán de la barcaza, que habría sobrepasado la capacidad máxima de la embarcación. Este naufragio fue el trágico desenlace de lo que debía ser un tranquilo paseo turístico de fin de semana. 21 de los pasajeros, como veíamos en la nota, eran miembros de la misma familia que regresaba de una fiesta costumbrista cuando el barco se hundió. Los sobrevivientes relataron hoy las más de 2 horas que estuvieron a la deriva en el mar y entre los roqueríos. Bombero, ¿cuál es su emergencia?
Estamos aquí, estamos en el mar. ¿En qué? ¿Dónde es esto específicamente? Estamos en el mar. Bomberos recibió la primera alerta, el llamado telefónico de uno de los pasajeros de una embarcación anunciando la emergencia. Ya, ¿cuáles son las coordenadas? Dícteme. Ya, coordenadas, 40 grados. Ya, 40 grados, 37 minutos, 58 segundos. Tras ese contacto, los voluntarios avisaron a la Armada, que hasta ese entonces desconocía lo que ocurría. Un bote que trasladaba más de 30 pasajeros había colapsado. Al interior, una familia completa que venía de regreso de una fiesta costumbrista celebrada en la zona. Caballero. 3 grados, 47 minutos, 67 oeste. Estamos en el mar. Naufragamos en Valeria. Eran 21 los ocupantes iniciales de la embarcación Río Cholhuaco que zarpó en Caleta Cóndor con destino a Bahía Mansa, en la región de los lagos. Según el relato de algunos de los sobrevivientes, el capitán habría cambiado los planes. Ese bote nosotros lo arrendamos. Nosotros arrendamos ese bote. Familiar. Y después, ¿sabe qué pasó? El capitán que andaba, pasó a buscar más gente. Él no tenía por qué pasar más gente si nosotros andamos en la embarcación y nosotros la arrendamos. La capacidad de la embarcación era de 26, pero a esas alturas se contabilizaban 34. Llevaban cerca de 10 minutos a bordo cuando la estructura comenzó a ceder. Rápidamente, en cosa de segundos, un viaje que parecía rutinario terminó en una tragedia. El dueño de la embarcación empezó a gritar de que estaba entrando agua a la embarcación. Mucha gente se puso a correr y tratar de sacar el agua, pero en vez de tratar de hacer algo diferente, se fueron todos hacia atrás y empezaron a darle miedo. Pero antes de que eso ocurriera, el recorrido transcurría con aparente normalidad. Pese a que la lancha transportaba más personas de lo imaginado, algunos iban de pie y otros incluso sentados sobre el techo. Cuando el capitán los alertó, los pasajeros comenzaron a inquietarse. Después el dueño de la embarcación dijo que nos vayamos hacia el otro lado para tratar de estabilizar el bote. Pero después, cuando volví a reaccionar, vi que ya estaba más de la mitad de la embarcación con agua. Entendiendo que el bote se hundiría por completo y desesperados al ver que el agua ingresaba con fuerza, intentaron romper los vidrios para escapar del navío. Al interior iban menores de edad y también adultos mayores. El capitán que andaba ahí nunca dijo, mira, estas cuestiones que están aquí son los botes que tú vas a abrirlo y con eso te puedes salvar. Nunca. Traté de salvar a mi abuela, no pude salvarle, tampoco pude salvar a nadie más. Solamente a mis sobrinos que estaban ahí tratando de agarrarse de algo. Las condiciones del tiempo no favorecían la navegación. Con el motor fallando y la nave sobrecargada, la lancha volcó al impactar contra unos roqueríos. Entre gritos y esfuerzos por mantenerse a flote, uno de los pasajeros pidió auxilio. ¡Manden el helicóptero porque hay mucha gente muerta que se está ahogando! Ya, caballero, nos vamos a contactar nosotros con la unidad de emergencia. Necesito que se mantenga atento a este teléfono porque puede que se comuniquen con usted este número. ¡Manden el helicóptero! Y es que evidentemente mantenerse atentos al teléfono era imposible. Pese a que la ayuda llegó al lugar, 7 personas perdieron la vida. Algunos de ellos incluso quedaron atrapados y fueron rescatados recién durante la jornada de este lunes. ¿Y sabéis quién los rescató a nosotros? Los aquí, toda esta gente de aquí, los pescadores de aquí. Eso los rescataron nosotros. Pero él sabía que no podía subir más gente. Después, cuando se rompió el vidrio, fue el primero que salió. Ni siquiera prestó ayuda o atención o tratar de sacar a los niños primero, nada. ¿Cuántas personas se perdieron? Encima mi familia, toda mi familia fue la que se murió. El conductor del navío se mantiene detenido acusado de cuasi delito de homicidio mientras se investigan las circunstancias del fatal accidente. Pese a que ya se barajan las causas, falta de implementos de seguridad y exceso de carga en el bote.